Bendiciones, sean nuevamente bienvenidos a esta transmisión donde nuevamente estamos aquí con el propósito de traer una palabra que pueda edificar tu vida espiritual. Gracias por sintonizarte, gracias por poder conectarte esta mañana. Por favor, puedes comenzar a compartir la transmisión con tus amigos o con tus familiares allá hasta tu país, ya que sabemos que el Señor, su palabra nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre cuando es proclamada, es enviada con un propósito, y creo que el Señor esta mañana, este domingo, hermoso este día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos, sin duda alguna Dios va a hablarnos a través de su palabra, que es espíritu y es vida. Esta palabra que nos vivifica y nos fortalece. Así que el domingo pasado, para los que estuvieron conectados, estuvimos hablando acerca del tema el amor incondicional de Dios. Fue un tema maravilloso que, si no lo escuchaste, puedes ir a nuestra página, a la iglesia Getsemaní West Bank Church, y ahí puedes encontrar el recurso de todas las predicaciones y las series que hemos venido impartiendo. Y el domingo pasado estuvimos hablando de este tema, el amor incondicional, y hablamos acerca de cómo el Padre, de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo, nos ama con esa misma intensidad a nosotros. Establecimos que el amor de Dios no está basado en nuestra conducta, nuestras acciones o en lo que nosotros podamos hacer por Dios, sino que básicamente el amor de Dios está basado en su carácter de fidelidad. La naturaleza de Dios misma es amor. Dios no nos ama por lo que nosotros podamos hacer para Él, sino que simplemente Él nos amó con amor eterno. Hablé acerca de cómo también Jesucristo, su Hijo amado, nos estima y nos valora a nosotros más que a sí mismo. Eso lo vimos a través de las Escrituras, cuando la Biblia dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz, y que por esa obra fuimos nosotros redimidos del pecado. Jesucristo se humilló hasta lo más bajo. Jesucristo cargó la iniquidad, las transgresiones de todos nosotros, y a través de su muerte fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Fue una manera en que Jesús se hizo inferior a nosotros. Fue una manera en la que Jesús nos estimó más a nosotros. Él se desvalorizó para que nosotros recuperáramos ese valor que el Padre nos había dado desde la eternidad. Jesús nos ama y nos valora y nos estima por encima de sí mismo. Hablamos también cómo el Espíritu Santo ha derramado el amor del Padre en nuestros corazones, y cómo Él, de la base de que Él permanezca en nosotros, es el que Él nos ama. El Espíritu Santo, una vez que viene a residir en el corazón de todos aquellos que nacen de nuevo, el Espíritu Santo quiere permanecer en cada hijo de Dios por una sencilla razón: Él nos ama. Él es nuestro amigo, quien está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él no quiere irse de nosotros. Él nos ama y quiere disfrutar de nosotros esa comunión, esa amistad. Él quiere revelarnos cada día los secretos del Padre y quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca del tema agradando a Dios. Agradando a Dios. Y comenzando con esto del amor de Dios, del amor incondicional, teniendo como fundamento el amor de Dios en nuestras vidas, que es algo muy importante, quiero decirte que nuevamente quiero reiterar que el amor de Dios no depende de lo que yo haga o de lo que deje de hacer. Es decir, por una cosa que yo haga, el amor de Dios no va a aumentar por mi persona. O por una cosa que yo deje de hacer, el amor de Dios no se va a disminuir. El amor de Dios no cambia, es eterno. Él me ama, deje de hacer cosas o no haga cosas para Él, Él decidió amarme por la eternidad. Sin embargo, el poder agradar a Dios sí depende de nuestras acciones. Escúchalo bien, el amor de Dios yo lo gano no por las obras que yo haga, simplemente Él decidió amarme. Pero el yo agradar a Dios, el que Dios pueda agradarse de mi persona, sí depende de mis decisiones diarias. Escúchalo bien. Yo puedo agradar a Dios a través de mis
decisiones diarias. Sin embargo, nosotros somos responsables de cuánto se agrada a Dios de nosotros. Su agrado de nosotros está basado en nuestras elecciones. Y quiero comenzar con este pasaje en 2 de Corintios capítulo 5, verso 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra procuramos sencillamente significa que tenemos como meta agradar a Dios. La Nueva Versión Internacional dice, nos esforzamos en agradarle. Así que nuestra meta como hijos debería de ser agradar a papá. Así como los hijos quieren agradar a sus padres, nosotros también tenemos como meta agradar a nuestro Padre Celestial. Escucha, la concordancia Strong define esta palabra como la palabra eurestos en el griego, que significa agradables y significa agradar mucho. Promedio no debería de ser nuestra meta a la hora de agradar a Dios. Dios quiere que nosotros lo agrademos apasionadamente, que lo agrademos con una pasión y lo agrademos mucho a Él. Si examinamos un poquito más esta palabra de agradar al Señor y la vemos en la Nueva Traducción Viviente, la Traducción Viviente lo dice de esta manera: nuestro objetivo es agradarlo. Y esa debe de ser nuestra motivación, esa debe de ser la motivación de cada hijo de Dios, agradarlo a Él constantemente. Ninguna otra cosa puede tomar prioridad en nuestras vidas que no sea esa, agradar al Señor. Ese debe de ser nuestro propósito primordial, agradarlo en toda área de nuestra vida. Si vivimos con esta meta suprema, escúchalo bien, si ese es el estándar de vida que nosotros ponemos, agradarlo a Él, nos esforzamos en agradarlo, si tenemos ese objetivo bien enfocados en agradar al Señor, hay dos cosas que van a suceder como resultado de agradarlo. Número uno, habrá un gozo abundante, un gozo inefable en tu espíritu. Este gozo no es un gozo que te lo puede dar en las cosas externas. Es un gozo en el espíritu, es un gozo inefable, es un gozo abundante, resultado de que tú estás agradando al Señor. Lo segundo es que va a haber una realización completa. Cuando tú agradas al Señor, te vas a sentir una persona satisfecha interiormente. El segundo beneficio cuando nosotros agradamos al Señor es que la Biblia dice que como meta suprema, si nosotros agradamos al Señor, si vivimos una vida donde le agradamos a Él, es que vamos a ser recompensados. Quizás tú te digas y te hagas una interrogante, eso suena demasiado egoísta, agradar al Señor para que yo reciba una recompensa, un galardón de su parte. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, Él nos exhorta que precisamente Él nos está animando a agradar al Señor para ser galardonados. Si leemos en 2 de Corintios capítulo 5, 8, vamos a leer un verso antes de ir a otro pasaje que quiero enseñarte acerca de cómo Pablo nos insta a agradar a Dios, porque Dios va a galardonar a aquellos que le agradan. Quiero leer este pasaje en 2 de Corintios 5, 8 que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sabemos que este versículo que Pablo nos está hablando aquí, Pablo no se está dirigiendo a toda la humanidad. Pablo aquí se está refiriendo a creyentes que han entregado su vida al señorío de Jesucristo. Digo esto porque una persona que no ha rendido su vida a Cristo, si muere, obviamente no va a estar presente ante la presencia del Señor. Si esta persona no le ha entregado su vida a Cristo, sabemos que toda persona, lamentablemente, que no ha confiado en la obra de Cristo en la cruz y no ha rendido su corazón al señorío de Cristo, solo hay un lugar que le espera y es el infierno. La palabra de Dios lo deja muy claro. Hay solamente dos lugares, el cielo o el infierno. No hay ningún paraíso de vírgenes, no hay purgatorio, no hay ningún limbo, ninguna reencarnación o estado superior
o ninguna de estas cosas. Hay solamente o un cielo real o un infierno real. Y al decir esto, no lo hago con la intención de ser duro o crítico. Simplemente estoy afirmando una realidad, un hecho bíblico. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, versos 17 y 18, leo aquí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Damos gracias al Señor porque Jesús nos salvó de ese lugar de eterna condenación. La Biblia lo dice claramente que el que cree en Jesús ya ha sido libertado de la condenación, no va a ir a condenación, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios ya está condenado. Nótalo cómo lo habla en tiempo presente, ya está en condenación. Él no vino para condenarte, Él vino para salvarte y lo hizo en la cruz. Pero si tú decides rechazar el señorío de Cristo en tu vida, la Biblia dice que estarás en una eterna condenación. La Biblia es clara, no hay tres lugares, no hay lugar intermedio, o irás al cielo o irás al infierno. Ahora, sé que muchas personas se inquietan haciéndose esta pregunta. ¿Por qué un Dios amoroso iba a enviar a hombres y mujeres al infierno? ¿Cómo un Dios que su naturaleza es amor, como yo prediqué el domingo pasado, que su naturaleza misma es amor y que nos ama, es capaz de enviar a alguien al infierno? Bueno, hay varias facetas para esa pregunta que nos hacemos o que muchas personas se hacen a sí mismas. Y en primer lugar, quiero que tomes en consideración y puedas pensar en tu mente que el infierno es un lugar que no fue diseñado para el hombre o la mujer. El infierno fue diseñado para Satanás y sus demonios. Eso lo dice Mateo 25:41. Dice la Escritura, palabras de nuestro Señor Jesucristo, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Escúchalo, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese lugar, ese escenario de dolor no fue diseñado o creado para el hombre o la mujer, fue creado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, es importante aclarar que Dios tuvo que comprarnos de nuevo, o sea, Dios tuvo que recuperarnos, porque Dios ciertamente es amor, pero también tenemos que recordar que el carácter de Dios es un Dios justo. Y esto significa que Dios no va a tolerar el pecado, Dios no va a tolerar la desobediencia. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios que no miente. Eso lo dice Tito capítulo 1, verso 2. Dios es un Dios veraz, Dios dice la verdad. Dios es un Dios que su naturaleza es amor, pero también es un Dios justo. Y el hombre legalmente fue condenado al infierno. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, el hombre prácticamente se unió a Satanás y ahora el hombre sería un esclavo del pecado. Ahora el hombre sería su amo, pasaría a ser Satanás. Y el mismo destino que le espera a Satanás en el infierno se convertiría ahora en nuestro destino. Si Dios decidiera o hubiese decidido, pasar por alto la desobediencia del hombre de Adán cuando él peca en el huerto del Edén, ustedes sabrán que su pecado traspasó a toda su descendencia, es decir, a toda la humanidad, y por su pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios hubiese pasado por alto el pecado de Adán y haber perdonado a toda la humanidad sin castigarla, sin darle un castigo, entonces Satanás se presentaría delante de Dios y le reclamaría por qué Dios va a lanzarlo a él a un castigo eterno y por qué pasaría por alto el castigo sobre la humanidad. Satanás acusaría de que Dios no sería un Dios justo y que entonces Dios no estaría jugando las reglas del juego correctamente, por decirlo de esa manera. Entonces, Dios, que es un Dios justo,
El hombre cuando pecó y desobedeció a Dios, el hombre murió espiritualmente y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que el mismo lugar que le esperaba a Satanás por haberse rebelado contra Dios, ahora también se convertiría en el lugar de destino para toda la humanidad. Sin embargo, Dios, que es un Dios de amor, no iba a permitir que el hombre fuera a ese lugar. Y Dios entonces tuvo que hacer un plan. Y ese plan fue que tomó a su Hijo Jesucristo y lo hizo como uno de nosotros y lo envió a la tierra. Y la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Al hacerse 100% Dios, eso significaba que Jesús tenía una naturaleza interiormente que no tenía la misma naturaleza del hombre, una naturaleza de pecado. Jesús no fue afectado por el pecado porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Él no fue engendrado como usted y yo fuimos engendrados por nuestros padres, que traen por naturaleza el pecado. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. De esa manera Jesús venía libre del pecado. Y por eso Jesús nunca pecó y nunca desobedeció a Dios. De esa manera Él nos podía purificar con una sangre pura y limpia. Pero al ser 100% hombre, Él entonces podía ir a la cruz y podía salvarnos como hombre. Porque la Biblia dice que un hombre fue el que provocó toda la tragedia de la humanidad. Y solo un hombre podía volvernos a recuperar para Dios. Y ese hombre solo podía ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira qué hermoso. Entonces, la Escritura nos dice con claridad entonces que cuando Jesús, por eso cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, te acordarás que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dijo esas palabras, tienes que considerar que Jesús era el Hijo que le daba deleite al Padre. Jesús era el Hijo que le daba complacencia al Padre. El Padre en 2 ocasiones dijo: he ahí está mi Hijo quien me da complacencia. Es decir, en quien yo me deleito porque Él me obedece en todo. Él me agrada en todo. Y ese Hijo, Dios lo hizo pecado. Y en la cruz el Padre le dio la espalda. No porque el Padre no lo amaba, no porque el Padre lo estaba rechazando, sino que dice el libro de Corintios, el capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 20, que Dios a su Hijo lo hizo pecado para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en su Hijo Jesucristo. Mira qué tremendo. Jesús en la cruz, el Padre se olvida de Él, el Padre se aleja de Él, porque en ese momento las transgresiones, las iniquidades de todos nosotros fueron colocadas sobre Jesús. Y a través de ese sacrificio es entonces que Jesús nos libera del juicio eterno. Y ahora Satanás no puede presentarse delante de Dios y decirle: ¿por qué la humanidad no irá al infierno y yo sí? Tú eres un Dios injusto. Ya Satanás no podría venir a reclamarle a Dios de que Dios está actuando injustamente, porque Dios hizo un plan maravilloso y perfecto. Al enviar a su Hijo Jesucristo, Jesucristo pagó la deuda tuya y pagó mi deuda muriendo en esa cruz. La paga del pecado era la muerte. Jesús tuvo que morir llevando nuestros pecados, absorbió ese juicio y de esa manera Dios actuó justamente, Dios obró su justicia y nos liberó de la ira de Dios sobre nosotros. Jesucristo nos recuperó, Jesucristo nos compró nuevamente para el propósito original que Dios tenía con cada uno de nosotros, que fuéramos su imagen, que lo representáramos en la tierra. Y ahora el diablo no te puede acusar, ahora el diablo no viene a acusarte que vas a ir a una condenación eterna, sino que tú puedes pararte con autoridad y decirle: Satanás, Jesucristo me compró con su sangre preciosa. El Padre actuó justamente en la cruz porque traspasó todos mis pecados, traspasó toda mi maldad sobre su Hijo y su sangre me limpió, su sangre me compró. He sido liberado del pecado y ahora no te pertenezco, ahora tú no eres mi dueño, ahora yo no soy propiedad tuya. He sido libertado de tus garras, he sido libertado de tu engaño y ahora pertenezco al Hijo de Dios, ahora pertenezco al reino de Dios, ahora pertenezco al reino de la luz. Ya no estoy en el reino de las tinieblas.
Y eso es maravilloso, mis amados. Ya el juicio no está sobre tu vida, sobre mi vida. Ahora somos herederos de la vida eterna. Por eso lo dice la Biblia. Mira cómo lo dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por un hombre vino el juicio, pero por otro hombre vino la salvación, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tú ya no estás en el primer hombre Adán, tú ahora estás en Cristo. Cristo como hombre nos liberó del juicio y ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos amados. Si puedes celebrarlo en casita, darle un aplauso, celebra al Señor desde tu casa esta buena noticia. Ahora, toco ese punto porque ahora quiero hablarte de otro juicio que muchos creyentes ignoran, y este es el punto donde quiero que tú puedas captar lo que voy a enseñarte en estos próximos minutos. Si volvemos al versículo de introducción, 2 Corintios capítulo 5, versos 9 y 10, dice el apóstol Pablo: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escucha, se nos dice que agrademos a Dios porque un día vamos a darle cuenta a Dios de lo que hicimos en la tierra cuando estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y tú quizás digas: pero pastor, me acaba de decir que ya no voy a ser juzgado porque Jesús en la cruz del Calvario me libró de ese juicio. Y es correcto. Si tú has confesado a Jesucristo como el Señor de tu vida y le has entregado tu corazón y le has entregado todo tu ser, tú no vas a ir a ese juicio de condenación que es el que va a ir Satanás. Sin embargo, quiero decirte que un día en el cielo vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo como juez. Cuando estemos en el cielo, Jesús ya no va a estar como un manso cordero que viene a morir por los pecados. El día que estemos en el cielo, estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo como un juez. Pero en esta ocasión, este juicio que va a ser llevado en el cielo, que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, este no es un juicio por los pecados, o no es un juicio por el pecado eterno o una condenación eterna, porque ya Jesucristo pagó tu juicio en la cruz del Calvario. Básicamente este juicio va a ser un juicio de galardones o de pérdidas. Escúchalo, ¿vas a ser galardonado o vas a sufrir pérdida por los galardones y las recompensas que el Señor tiene para ti y para mí? Muchos creyentes no son conscientes de que en algún día futuro, individualmente cada uno de nosotros nos presentaremos delante del trono del Señor, delante de Cristo, en este juicio del tribunal. Y en ese juicio vamos a recibir recompensas, o según lo que hicimos en nuestra breve estancia aquí en la tierra. La Nueva Versión Internacional afirma: para que cada uno reciba lo que le corresponda. Nuestros pecados no van a ser juzgados, como te dije, porque ya la sangre de Cristo cubrió nuestros pecados y el castigo eterno fue puesto sobre Jesús. Pero en cambio vamos a ser recompensados o sufriremos pérdida por nuestra labor como creyentes en Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Pablo usa un lenguaje de una edificación y dice que todo el que tiene a Cristo tiene un fundamento. Pero quiero que sigamos leyendo cómo Dios no solamente quiere que te quedes en el fundamento. El fundamento es la salvación cuando recibes a Cristo. Pero Dios no solamente quiere que te quedes en la salvación, sino que vayas edificando sobre ese fundamento que es Cristo y vayas construyendo una vida espiritual en Cristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones
de gracias. Mira cómo dice este pasaje. De la misma manera que recibiste al Señor, andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Lo recibiste por la fe. Cuando lo recibiste, Él ahora es el fundamento de tu vida. Pero una vez que tienes al Señor en tu corazón como fundamento, no te puedes quedar solamente con el fundamento. Tienes que comenzar a sobreedificar sobre ese fundamento. Y allí, escúchalo, allí está el fundamento, ahí está la base de tus galardones y de tus recompensas en la eternidad. ¿Cómo sobreedificaste? Y quiero entrar un poquito más profundo en esto. Tenemos que seguir edificando en Cristo. Con esto en mente quiero que sigamos leyendo 1 Corintios 3:12. Mira cómo dice 1 Corintios 3:12. Y sobre este fundamento, ya dijimos que es Cristo, si edificare alguno con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, Corintios 3:12, el oro y la plata y las piedras preciosas representan cosas de valor eterno. La madera, el heno y la hojarasca representan cosas de valor temporal. Lo que la palabra está diciendo es que tú eres salvo cuando recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, se convierte en tu fundamento, pero una vez que recibes al Señor, tienes que comenzar a edificar con herramientas eternas o puedes edificar con herramientas temporales. Y eso es en el tribunal de Cristo, cuando tú estés delante del Señor, vas a ser evaluado, vas a ser juzgado. ¿Cómo sobreedificaste en ese fundamento inicial que vino a morar en tu corazón? Eres salvo, vas a ir al cielo, pero se te va a evaluar a cuántos le predicaste la palabra del Señor. Si fuiste y visitaste a la viuda, si visitaste al huérfano, si compartiste de tus bendiciones materiales con el que no tenía, si visitaste a alguien que estaba en la cárcel, si le diste pan al hambriento, si perdonaste a tus enemigos, si perdonaste a quienes te hicieron daños, todas esas cosas van a ser evaluadas allá en el cielo. Y de acuerdo a las obras que hayas hecho de amor por el Señor, por el amor que le hayas dado al Señor y el amor a tu prójimo, así van a ser los galardones en el cielo. Escúchalo bien, sigo más avanzando. Mira lo que dice el verso 13 siempre de 1 Corintios capítulo 3. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escúchalo. Dice Pablo que la obra de cada uno de nosotros va a ser probada. Y solo hay una manera de darnos cuenta cómo tú estás edificando. Solo hay una manera de que va a sacar a la luz cómo tú estás edificando en ese fundamento llamado Cristo. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú de que estás edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, o estás edificando con madera, con hojarasca, si estás edificando con cosas temporales? Dice que la prueba de fuego, cuando venga la prueba de fuego, va a sacar a luz si tu obra está siendo edificada con los materiales eternos, si estás edificando para la eternidad, o todo lo que tú estás edificando es en base a las cosas temporales de este mundo. Es decir, tu familia, cuando venga una prueba, saldrá a luz si tu familia está siendo edificada en valores eternos o toda tu familia está enfocada, afanada en cosas temporales. Tu ministerio va a ser pasado por el fuego. Vas a ser pasado por el fuego en tu vida íntegra. Cuando venga la tentación, vas a ser probado y va a salir a la luz si tu vida de intimidad, tu tiempo de intimidad en la palabra, tu tiempo de compartir con otros hermanos, todo eso está sobreedificando carácter eterno dentro de ti, o eres una persona superficial que parece que eres un creyente sólido, pero cuando venga la prueba saldrá a la luz que realmente no estabas edificando en cosas eternas, porque tú no estabas enfocado en las cosas eternas de Dios, sino que sigues enfocadas en las cosas de este mundo que son temporales. Y solo el Espíritu Santo puede evaluar eso. Tú y yo
Muchas veces podemos aparentarlo superficialmente y créeme, es fácil hacerlo. Tú puedes ir a la iglesia, a las reuniones de la congregación, perdón, y tener todo un estereotipo externo de ser una persona apasionada, de ser una persona consagrada, de ser una persona dedicada, pero realmente en tu vida íntima no hay integridad, no hay rectitud, no hay tiempos íntimos con el Señor, a nadie le compartes tu fe, no le has testificado a tus compañeros de trabajo, no has compartido de las bendiciones que Dios te da con otras personas, ofendes a los demás, lastimas a quienes están a tu alrededor y entonces todo eso en el tribunal de Cristo, cuando el Señor pese sobre qué has edificado, si realmente edificaste con oro, plata o piedras preciosas, o tu fundamento fue un fundamento con herramientas temporales. Y escucha, sigue diciendo el versículo 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno, escucha, que sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es un juicio. Este tribunal, el tribunal de Cristo, como te reiteré, es un juicio diferente al juicio que va a ser sobre los pecadores. El juicio que va a ser sobre los pecadores, si tú recibiste a Cristo como el Señor de tu vida, tú ya no vas a pasar por ese juicio, porque al creer en Cristo, quien tomó tu juicio en la cruz, ya ese juicio no está sobre ti, porque ahora tú estás en Cristo y tú fuiste perdonado y liberado de ese juicio. Pero hay un juicio que va a ser juzgado por nuestro Señor Jesús en la eternidad, donde tú vas a ser salvo, te vas a salvar por la obra del Señor. Pero las recompensas, yo creía que las recompensas y los galardones, todos los que fuéramos al cielo íbamos a recibir de igual manera recompensas y galardones, pero no, mis amados, no va a ser así. En el cielo, unos van a ser más galardonados que otros, según hayan sobreedificado sobre el fundamento. Y aquí es bien importante lo que tú hiciste para el Señor. Y quiero enfocarme en un punto bien importante. Muchos confunden lo que es la salvación con lo que es el hacer obras para el Señor para recibir esas recompensas, esos galardones. Tú no tienes que hacer obras para ganarte la salvación. Tú no tienes que hacer penitencias. Tú no tienes que hacer obras de caridad para ganarte la salvación. La salvación es un regalo gratuito, es un regalo por gracia, es un regalo que no lo merecíamos y que a través de la obra de Jesús en la cruz nos hacemos por la fe acreedor de ese regalo de salvación. La única obra que el Padre ve para que nosotros obtengamos la salvación es la obra de su Hijo en la cruz. Pero una vez que somos salvos, somos llamados a hacer obras. La Biblia dice que sin obras la fe está muerta. Somos llamados a hacer obras de amor por el prójimo. Somos llamados a hacer obras de amor por nuestra familia. Somos llamados a compartir el evangelio con otras personas. Somos llamados a llevarle comida al hambriento. Somos llamados a ir a los hospitales y orar por los enfermos. Y aquí como iglesia hemos fallado porque la iglesia pasa más metida en las cuatro paredes y Dios no nos llamó para pasar toda la semana desconectados del Señor y el domingo llegar a reconectarnos otra vez, a llenarnos como cuando un carro queda sin combustible. La iglesia no es una estación de combustible donde te quedas sin combustible y vas a la iglesia a llenarte nuevamente de combustible. No, 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 no. La iglesia es un lugar, escúchame bien, donde nosotros vamos a encender más el fuego que ya está dentro de nosotros. Y cuando salimos de esas cuatro paredes, debemos de ir a compartir el evangelio, debemos de ir a compartir nuestras bendiciones materiales, debemos de ir a los hospitales y orar por los enfermos, debemos de ir aún por orar por nuestros enemigos. Dios nos llamó a hacer obras. Las obras no te salvan, pero todas las obras de amor que tú hagas para Dios y por tu prójimo van a ser galardonadas y recompensadas aquel día en el cielo. Y escucha, muchas personas
están cometiendo este grave error. Y yo te voy a decir algo. Es muy importante trabajar en el ser, en nuestro ser interior, en nuestro carácter. Pero yo conozco personas que son intachables. Son personas de buen carácter, son personas íntegras, honestas, son personas que aman al Señor, pero a nadie le comparten la palabra de Dios. Con nadie comparten sus bendiciones materiales. Nunca han orado por un enfermo. Y escucha, los galardones y las recompensas van a ser premiados por las obras que tú hiciste. Dios pide que la iglesia tenga obras de amor. Y no solamente basta el ser, también es importante el hacer. Y hay que tener un gran equilibrio, porque por un lado hay personas que hacen, pero no tienen carácter, no tienen integridad, no tienen santidad, no tienen una vida de honestidad, de transparencia, de valores espirituales y morales. Son personas generosas, ayudan al prójimo, pero su carácter es un carácter que está distorsionado del carácter de Dios. Pero por el otro lado, hay personas que tienen carácter, son intachables, son íntegras, pero nunca han compartido el evangelio con otras personas, nunca han visitado a un enfermo, nunca han compartido de sus bendiciones económicas con el necesitado. Entonces son personas que se van a salvar, son personas que van a llegar al cielo, pero cuando lleguen al cielo se encontrarán con la sorpresa que no van a recibir ningún galardón. Y yo no quiero llegar al cielo y haber vivido una vida aquí conformista. Solo iba a la iglesia los domingos, en la semana vivía una vida normal, no impacté a nadie con las buenas nuevas del evangelio, no me esforcé para alcanzar más comunidades, no me esforcé para llevar el evangelio del Señor. Y entonces muchos creyentes se encontrarán con la gran sorpresa que en aquel día no recibirán ningún galardón, ninguna recompensa, porque no hicieron nada para el Señor. ¿Te acuerdas cuando el Señor en Mateo, en una parábola dice, por cuanto visitaste al enfermo, le diste ropa al forastero, visitaste al que estaba preso? Dijo el Señor, a mí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Le diste de beber agua al que venía por el desierto, a mí me diste esa agua. Le diste pan al hambriento, a mí me diste pan. Le diste vestido al que estaba desnudo, por cuanto lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. Y hay muchos creyentes que no tienen obras, están llenos de obras religiosas, asisten a las reuniones, no fallan los domingos, pero no ayudan a su prójimo, no han colaborado con otras personas. Pero hoy yo te motivo que comiences a hacer obras. Las obras no te salvan. Reitero, solo la obra de Cristo te salva. Esa es la obra que te lleva a la eternidad. Pero una vez que tienes la naturaleza de Dios, una naturaleza de compasión, si tú has nacido de nuevo, tienes una naturaleza de misericordia, de amor, de compasión, y estás llamado tú y yo a mostrarle al mundo esas obras de amor. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No dice Pablo para que si quisiéramos andar en ellas. Pablo dice para que anduviésemos en ellas. Y escucha, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, lo leo. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pablo dice que esta doctrina o esta enseñanza del tribunal de Cristo es una doctrina elemental. Escucha, es una doctrina elemental. Y elemental significa que es algo básico, como cuando tú vas a la escuela. ¿Cuáles son las cosas elementales que tú aprendes en la escuela? Leer, escribir, sumar, restar. Sin esas cosas básicas y elementales, tú no podrías ir a la universidad. Tú primero tuviste que pasar por un proceso básico para aprender esas cosas, y cuando vas a la universidad ya tienes lo elemental. Pero sin eso elemental no puedes sobreedificar los siguientes procesos de estudio
en tu vida si no tienes lo básico. En la vida espiritual, Pablo dice allí que no nos estanquemos, que avancemos a Cristo, que avancemos más a Cristo, porque dice la palabra que no nos podemos quedar en los rudimentos, en las doctrinas básicas. Pero mis amados, hay muchos creyentes que no saben esto del tribunal de Cristo, que no saben que si tú no hiciste obras de amor por el Señor, por el Padre, por amor al Padre y al prójimo, tú no vas a recibir ninguna recompensa en el cielo. Serás una persona que vas a ser salva, vas a ir al cielo, pero no vas a recibir ningún galardón porque no hiciste nada para el Señor aquí en la tierra. No le hablaste a nadie del Señor, no discipulaste a nadie, no buscaste a las personas para ayudarlas, no hiciste absolutamente nada para el Señor. Y es una doctrina básica. Si no sabes esto, difícilmente vas a poder sobreedificar más en tu vida espiritual. Porque recuerda, tenemos que sobreedificar con cosas eternas. El Salmo 139, verso 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Lo que está diciendo el salmista, que ya había una biografía, había un libro en el cual el autor de tu biografía es Dios. Y Dios escribió cada momento, cada día, cada segundo de lo que tú ibas a realizar aquí en la tierra. Eso es hermoso, saber que ya hay un libro que Dios escribió con su dedo acerca de todo lo que tú ibas a realizar aquí en la tierra. También la Biblia dice en el libro de Jeremías que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, para darte un fin lleno de esperanza. Dios ya planeó desde la eternidad que tú en la tierra tienes que realizar muchas obras de amor para Él. A ti y a mí nos toca orar, intimar, leer las Escrituras, aprovechar bien el tiempo para que el Espíritu Santo nos revele. Es lo que dice ese libro que Dios escribió en el cielo. Hay un libro que habla de ti. Y lo más triste que te puede suceder es que llegues al cielo y leas tu biografía de todo lo que tú tenías que haber hecho aquí en la tierra y tú no hayas hecho pero ni el 5% de lo que Dios ya había escrito en la eternidad que tú tenías que hacer en el tiempo. Tú necesitas levantarte. Amado hermano, tú necesitas salir de un estado de confort y de comodidad. Tú necesitas quitar todo temor que ha venido a querer intimidar a los hijos de Dios en este tiempo de pandemia. Y yo te animo que te levantes en el nombre de Jesús. Yo te animo que no solamente te conformes con tu salvación. Sí, eres salvo, sí, irás al cielo. Pero tú eres llamado a realizar las obras que Dios de antemano diseñó para que tú y yo anduviésemos en ella. Tú tienes que ser la luz del mundo. Tú tienes que mostrarle a este mundo el amor de Dios. Ve y comparte el evangelio. Ve y comparte tus bendiciones materiales con el necesitado. Ve y busca a los presos. Ve a las cárceles. Ve y ve a los hospitales. Ve y busca a las viudas. Ve y busca al huérfano. La iglesia está pobre en obras. Y una iglesia que no tiene obras será una iglesia que perderá los galardones eternos que Cristo tiene para ti. Muchos predicadores, muchos que asistían fielmente a las iglesias, se van a sorprender el día que estén delante del tribunal de Cristo y el Señor les diga: no tengo ningún galardón para ti, porque durante estuviste en el cuerpo no hiciste nada, no multiplicaste tus talentos, eras un predicador y no le enseñaste a otros a predicar. Eras un excelente músico, pero no multiplicaste tu talento con otras personas. Todo lo guardaste para ti mismo. Fuiste un completo egoísta con las bendiciones que yo te di y no multiplicaste lo que yo puse en tus manos. Hoy el mensaje, el propósito de este mensaje es que tú agrades a Dios con tu vida, con tus acciones, pero también agrades a Dios con tu corazón, con tu vida misma, pero también con tus obras. Dios no solamente quiere que lo agrades con tu ser, sino también con tu hacer. Las dos alas, un equilibrio, el hacer y el ser. Es las dos cosas. Agradar a Dios con tu estilo de vida y agradar a Dios con tus obras. Tu vida te hace mantener y permanecer en tu salvación que gratuitamente se te fue dada, pero tú permaneces
al ser un hombre y una mujer santo, pero tú al hacer obras para el reino de Dios, entonces el día que llegues al cielo serás galardonado, serás recompensado en gran manera. Si esta palabra te ha ministrado y tú dices, pastor, yo siento que no estoy haciendo nada por el mundo, yo siento que no estoy haciendo nada hoy, el Espíritu Santo te está inquietando a que salgas de todo conformismo, de toda pasividad. Y hoy yo profetizo que tú te levantas por el Espíritu Santo y vas a salir de tu casa y comenzarás a ser un hombre y una mujer que va a impactar al mundo. Vas a impactar a tu vecino, vas a impactar a tus compañeros de trabajo. Comienza a hacerlo con tus familiares, comienza a hacerlo con tus amigos, con tus vecinos. Ve y comparte bendiciones materiales, ve y comparte una palabra de Dios. Ve y si sabes de alguien que está enfermo, ve y visítalo y ora por él. Haz obras de amor por el prójimo. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que he predicado hasta aquí con tu ayuda. Oro para que cada hermano sea activado, Señora, que pueda manifestar el amor de Dios en esta tierra. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, cuando lleguemos al cielo, podamos ser galardonados en gran manera, porque aprovechamos bien el tiempo aquí en la tierra. Porque, Señor, llevamos el amor tuyo al mundo, Señor, y manifestamos tus obras. Señor, esas obras que tú habías diseñado antes de la fundación del mundo, me he conectado contigo por tu Espíritu para que yo pueda hacer esas obras de amor y pueda impactar a este mundo, a esta sociedad que necesita ver tu amor a través de esas obras de misericordia. Señor, oro por mis hermanos, actívalos, una iglesia activa, una iglesia no religiosa, una iglesia que no está encerrada en cuatro paredes realizando actividades religiosas, sino una iglesia que sale a mostrarle al mundo el compasión y el amor y la misericordia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo, les amo y espero que esta palabra haya edificado grandemente tu vida. Fuimos llamados para agradar a Dios y hay un galardón grande en la eternidad. Sigue edificando con cosas eternas y tu fundamento es Cristo. Sigue edificando con cosas eternas. No permitas que el diablo te desenfoque en edificar con cosas temporales. Te bendigo y adelante en Cristo Jesús. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.